obra de Cristo. ¿Usted cree que morirían por sus propios méritos? Aun cuando hubiesen visto a Cristo resucitado, si no tenían al Espíritu Santo, no podrían ser los mártires, los testigos de Cristo. Por eso la Biblia dice en Hechos que Jesús les dijo: quédense en Jerusalén y esperen la promesa, porque ustedes se van a convertir en mis testigos, en mis mártires. Y van a hablar de la resurrección. Y hay gente que van a ser enemigos de la resurrección y del evangelio. Y para que ustedes puedan resistir en el tiempo malo, ustedes necesitan al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, nosotros no vivimos el evangelio del domingo, no vivimos el evangelio de la alabanza, solamente vivimos el evangelio de la gracia, de la llenura del Espíritu de Dios, y eso es pura gracia. Porque nosotros somos una copa que estábamos manchada por el pecado, y los santos de Dios, de su presencia y de su Espíritu Santo, no podían ubicarse o mantenerse en nosotros, porque éramos copas de deshonra y de contaminación. Hasta que la sangre de Cristo te limpió, ahora entonces tú eres la copa, eres el vaso donde habita la presencia pura y santa, el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted me escucha diciendo que el evangelio no es una filosofía. El evangelio es Cristo en nosotros. Ese reflejo. ¿Y cómo se vive? ¿Y cómo hago para parecerme más a Cristo? Usted se parece más a Cristo cuando usted permite que la obra del Espíritu ocurra en usted. Cuando usted se rinde al Espíritu Santo. No hay otra forma. Diga conmigo: rendición. Hasta que nosotros no nos rendimos a Dios, no nos rendimos al Espíritu Santo, no hay forma que el Espíritu pueda trabajar en nosotros. Todavía no conozco a alguien rebelde que el Espíritu Santo de Dios pueda conformarlo. Una cosa es convencerlo, pero conformarlo a la imagen de Cristo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando hay alguien que es humilde y dice: yo necesito y reconozco que necesito esa obra del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Iglesia, necesitamos la obra del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser sensible a la forma y a la obra del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Tenemos que hacernos sensibles a la voz y a la obra del Espíritu Santo. El evangelio no es rejoice en el letrero. El evangelio no es tu vestido bonito. El evangelio no es las luces o los cánticos o la guitarra. El evangelio es nuestra rendición a Dios y al Espíritu Santo de Dios. Sin eso no hay evangelio. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses: reconozcan la obra del Espíritu. Oro para que ustedes reconozcan la obra del Espíritu sobre sus vidas. Que sean sensibles y distingan cómo lo que ustedes sienten, ni siquiera ustedes mismos lo ponen. Esa es la obra del Espíritu, el amor eterno de Dios, donde Él está completando algo que va a llegar a un final, a una plenitud, a una perfección, y va a ser en el día de Cristo. Y ese verso es tan maravilloso, tan grandioso. Toda la Biblia es poderosa y grandiosa, pero me parece escuchar el mismo verso de Filipenses, el Nuevo Testamento, leyendo también el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, hablándole Dios al pueblo: porque yo conozco los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Usted conoce este pensamiento de Dios, este verso. Y dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Así que el fin que espera el pueblo de Dios, hablándose de nosotros, es cuando Cristo regrese, cuando las trompetas suenen y Cristo se asome entre las nubes y entonces podamos ser recibidos por Cristo. Ese es el fin que todos nosotros esperamos. Entonces ese verso se parece al que leí en Filipenses, cuando dice el Señor: estoy persuadido, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la está perfeccionando hasta el día de Cristo, el día final. Lo que yo espero, yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo. No sé usted, pero yo no vine aquí a perder mi tiempo. Yo vine a entender que yo le sirvo a un Dios que luego vendrá por nosotros, nos llamará y en el cielo te recibirá. Por eso Cristo le dijo a Marta y a María: mira, el que cree en mí no morirá eternamente, sino vivirá. Y Cristo le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de ¿quién? De Cristo. Así que así como tú depositaste tu fe, tu confianza y te rendiste para recibir a Cristo, así mismo tienes que depositar tu fe, tu confianza y rendir tu propia vida para mantenerte en este evangelio de gracia.
y reconocer que necesitas la obra del Espíritu Santo. Los religiosos que yo he conocido siempre están amargados. Los religiosos que yo conozco siempre están fatigados. Los religiosos que yo conozco siempre están afanados. Pero aquel que vive en la gracia de Dios, y hago un paréntesis, el que vive en la gracia no vive descuidado. El que vive en la gracia sigue orando. El que vive en la gracia está ayunando. El que vive en la gracia se santifica para Dios, pero descansa en Dios, porque todo lo que hace es para Dios. Sin embargo, el religioso hace todo esto que mencioné, pero con una fatiga extraordinaria, porque está pensando que es la única forma en que va a mantener el cielo. Mira, si el sacrificio de Cristo lavó tus pecados del pasado, de tu presente y de tu futuro, ¿cómo es posible que sigas manchando y crucificando a Cristo, que ya resucitó y te limpió? Ese sacrificio tuvo el poder ya para mantenerte salvo. No corras de la gracia, ten un encuentro transformador con Cristo. Aleluya. Porque los religiosos lo único que saben es ponte a orar y ponte a ayunar. A Dios, y los que vivimos en la gracia no hacemos eso también. Pero la diferencia se encuentra que cuando yo voy a Dios voy descansado, voy con confianza, voy con un temor reverente, porque Él es mi Padre bueno, Él es tu Padre bueno. Cuando tú llegas a la casa del Señor, nadie tiene que decirte levanta tus manos y adora a Dios. Cuando tú llegas a la casa de Dios, tú no tienes que alguien tiene que decirte que te comportes con reverencia. Porque eso pasa con los niños. Compórtese, se le dice a los niños. Pero los que caminamos en la gracia, caminamos en el proceso continuo por medio del Espíritu de crecimiento, de plenitud, de perfección. Y el Espíritu Santo pone en nosotros. Y cuando llegamos a la casa de Dios, hay un deleite, no es una fatiga. No le servimos a un Dios que nos va a lacerar, nos va a dañar. Le servimos a un Dios todo restaurador, a un Dios que salvó, a un Dios que cuida, a un Dios que preserva, a un Dios que ama, a un Dios que vela por ti todos los días de tu vida aquí en la tierra. ¿Cuál es el fin que esperamos? Yo no estoy viviendo toda esta vida al Señor, no porque sea algo sacrificado, sino un deleite para Dios. Pero el todo de Dios no es dejarnos en el limbo, como dicen. El todo de Dios se encuentra en Cristo, en la eternidad, donde viviremos por la eternidad con el Señor. Y este verso no está hablando, hermano, toda la Biblia no habla de mi fidelidad, toda la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Que aún yo siendo infiel, Dios siempre se muestra fiel. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, escuche esto, no está hablando de la fidelidad de los filipenses, está hablando de la fidelidad y del propósito de Dios en la vida de los filipenses. Y el apóstol Pablo habla de un punto importante, está hablando del sufrimiento. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la escribió encerrado, encarcelado. Y desde allí esta carta refleja en su mensaje principal, en su mensaje central, que deben los filipenses o la iglesia en el Señor tiene que regocijarse, tiene que vivir gozosa, tiene que vivir la fe, tiene que deleitarse en el Señor. No le está diciendo que vivan amargados, afectados por lo cotidiano o por las cosas difíciles de la vida. Le está diciendo que aún en las circunstancias difíciles, dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Es una carta alegre. No es lo mismo decir alégrense o regocíjense a que yo les diga regocíjense. Otra vez les digo regocíjense. Así lo escribe el apóstol Pablo en esta carta. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra el apóstol Pablo? ¿Preso? ¿Su libertad había sido limitada? ¿Ya no podía comer lo que quería comer? ¿Ya no podía visitar a sus amigos o los lugares que le gustaba frecuentar? Estaba preso. Estaba confrontando diferentes clases o tipos de emociones. Quizá en un momento dado se molestó. Quizá en un momento dado se vio afectado por las circunstancias. Sin embargo, él decidió regocijarse en Dios. Y cuando pensaba en los filipenses y comenzó a escribir las cartas, que la mayoría se escribieron estando preso, le dice a esta iglesia, regocíjense. Y yo estoy viendo un hombre en un proceso de sufrimiento, donde él está narrando una teología para una iglesia,
pero no una teología que conoce de manera intelectual, sino una teología que vive, es una vivencia. No hay nada peor que tener a un religioso con conocimiento intelectual, pero no conoce esa gracia y esa sorpresa de la gloria de Dios en su vida. Y lo maravilloso es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo, no le escribe a gente para mostrarle lo intelectual que él es acerca de la gracia de Dios. Le está diciendo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo, lo estoy viviendo. Y le estoy diciendo a ustedes que no importa cuál sea la situación, aquí donde yo me encuentro, Dios está trabajando conmigo. Si Dios está trabajando conmigo desde la cárcel, también Dios está trabajando con ustedes en el trabajo, en la casa, en la comunidad, sirviendo en la iglesia, porque Dios nunca para de trabajar sobre nuestras vidas. Y ahí es donde viene ese primer punto, el sufrimiento. Entienda algo, Dios inicia la obra, pero Dios va a utilizar diferentes herramientas y recursos. Y yo me he dado cuenta de algo importante, que Dios utiliza aún el sufrimiento para procesarnos. El sufrimiento para Dios no es un escenario. Escuche esto. El proceso del sufrimiento para Dios es una herramienta y un recurso que Él utiliza para llevarnos a un proceso de transformación y de progreso, madurez y plenitud sobre nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo está diciendo y la obra del Espíritu está trabajándose en todos nosotros hasta el día de Cristo, lo está diciendo un hombre que sabe que posiblemente va a morir. Lo está diciendo un hombre que entregó su propia vida por la causa de Cristo. Pero yo quiero leerte en este mismo capítulo 1, donde él declara lo siguiente. Y él dice en el verso 22, y vamos a estar así hablando de Filipenses por 4 domingos en cada uno de estos capítulos. Porque cuando predicamos la palabra de manera expositiva, el evangelio se revela. Y me he dado cuenta que entramos en ese proceso de plenitud y perfección. Y nos vamos a dar de cuenta algo importante. Que en el verso 22, el mismo apóstol Pablo, conociendo cuál era su realidad, él dice en el verso 22, mas si el vivir en la carne, hablando acerca de la humanidad, resulta para mí en un beneficio de la obra, o sea, mantenerse y trabajando en la obra, él dice, no sé entonces qué escoger. Porque él sabía que iba rumbo a la muerte, pero la muerte no le atormentaba. Él decía, si yo muero en Cristo. Amén. Sin embargo, él dice, pero no sé ni qué escoger, si quedarme entre los vivos o irme. Porque está la obra y yo amo la obra de Cristo. Y si Dios permite y escoge que yo me quede aquí en la tierra, seguiré trabajando en la obra de Dios. Sin embargo, el verso 29 más adelante dice, porque no se trata lo que experimentó el apóstol Pablo, cuando te hablo de esa teología, esa vivencia, es lo que se conoce en el griego en el praxis. Él está diciendo, mira, esto que yo vivo, ustedes lo están viviendo la obra maravillosa, el gozo del Señor. Pero quiero que sepan que los mismos sufrimientos que hubieron en Cristo también pasan en mí. Y esto no es solamente teología cuando les digo que también ustedes tendrán que sufrir por la causa de Cristo. Y eso es una vivencia. Si yo lo sufro, ustedes como cristianos, los que dicen pertenecer a Cristo, tendrán también que padecer y sufrir por la causa de Cristo. Gracias por la hermana que dijo amén, gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando llegamos a ese punto en particular, ya no nos interesa el evangelio. Porque yo te empecé diciendo que el evangelio se vive por gracia, no por obras. Porque el día que yo vivo enfocado en un evangelio de obras, enfoco mi vida en obras y respuestas o resultados. Y yo le digo a Dios, pero si yo he sido tan bueno y yo oro los 5 días a la semana, si yo soy tan bueno y yo visito a los pobres, si yo soy tan buena y yo visito los hospitales, ¿cómo es posible que a mí me dio cáncer? ¿Cómo es posible que a mí me estén persiguiendo en el trabajo? ¿Cómo es posible que yo estoy recibiendo tantas malas noticias? Y es allí donde se desprende lo que es el evangelio también que se está viendo en estos tiempos, donde se le dice a la gente, Dios te va a dar una casa, un carro, miles de dólares, a lo que el apóstol Pablo les dice a los filipenses. Y eso no lo podemos borrar de la Biblia. El verso 29 dice, usted lo tiene ahí conmigo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que ¿qué? Que padezcáis por Él.
Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que Dios no esté interesado en preservar, cuidar y bendecir. Se lo dije ahorita mismo en el sermón. La Biblia dice que Cristo dice, si las aves del campo tienen el alimento diario provisto por Dios, ¿no cuidará también de nosotros? Pero la centralidad del evangelio de gracia no se trata que Dios me quiere dar una casa. La centralidad del evangelio no es que Dios quiere darme una cuenta de banco. Dios va a cuidar de mí, Dios me va a dar el pan diario. Amén, Dios va a preservar a mis hijos. Pero la centralidad, el mensaje principal del evangelio es que aquí Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y ahí es donde el evangelio se separa a los niños de los adultos, de los hombres y las mujeres de Dios, de gente con madurez. Y se dan cuenta que el evangelio, si lo vivimos por obra, el día que las cosas no salen mal, pastor, usted no me va a ver más. Me aparté. Pero tú le tienes que servir a Dios cuando las cosas te vayan bien, dice el corito. Y cuando las cosas te vayan mal, tú sigues alabando y glorificando a Dios. Porque algo hace el proceso del sufrimiento. Por eso te dije, para Dios el proceso del sufrimiento no es un escenario, es una herramienta que Él usa para procesarme, para depurarme. Porque me doy de cuenta que Dios quiere bendecirme y darme una casa, pero el día que no me dé la casa, ¿le voy a dejar de servir a Dios? Vamos, alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. El día que mi salud está bien y le sirvo a Dios, pero el día que me diagnostican alguna condición, será el día que dejaré de servir a Dios y negar a Dios. Es el tiempo donde más le voy a servir. Y si algo pasa con la gente que ha sido sellada y que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, es que cuando más sufren, más están en el altar. Oye, alguien diría que son masoquistas. No somos masoquistas, es que entendemos que en la gracia Cristo es nuestro ay, Dios mío, Cristo es nuestro refugio. Si yo vivo el evangelio por mis propias fuerzas, cuando llega el tiempo de la pérdida, el tiempo del sufrimiento, hermano, no nos vemos ningunos aquí. Pero cuando vivimos el evangelio de la gracia de Dios, vamos a entender que seremos procesados, pero no veremos al diablo en el sufrimiento. Señor los reprenda. Veremos la misma obra del Espíritu Santo trabajando sobre nuestras vidas y usando aún el proceso difícil para sanar, restaurar y llevarnos a donde Dios quiere. Por eso es que Pablo tuvo un encuentro con el caballero de la cruz y estando allí tirado en el suelo, Cristo le dice, ¿por qué tú me persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Usted hínquese con un alfiler para que usted vea. Usted no va a querer hacer eso constantemente. Saulo de Tarso estaba haciendo eso con su propia vida. Hasta que tuvo un encuentro transformador con Dios. Se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Pero tuvo que vivir un proceso donde se encontró confrontando problemáticas. Y en vez de rendirse, él decía, miren en mí las marcas de mi ministerio, de mi llamado y de mi apostolado. Él no hablaba de las marcas del pasado. Él hablaba de las marcas que llevaba en el presente por predicar a Cristo. Y en el proceso donde somos depurados y llevados por el Espíritu Santo, allí el Espíritu de Dios nos está dando herramientas y recursos. Pero para que nosotros podamos despertar al proceso y entender que estamos en un proceso, porque si algo hace el confort es que nos lleva a dormirnos en las gradas del templo. Y estamos tan acomodados que perdemos de vista lo que es la centralidad del evangelio, que es servirle, que es el llamado, que es el propósito, que es la eternidad en la tierra sobre nuestras vidas. Pero lo perdemos de vista porque estamos tan adormecidos en conciencia por todos los asuntos bonitos y hermosos que tenemos en nuestras manos, que a veces Dios permite que perdamos cosas que entonces nos llevan de nuevo a recapacitar y a mirar hacia el cielo y decir, Señor, ¿será esto un aviso? Y a veces son los famosos cantazos que recibimos del cielo para poder despertar del dormitar,
para volver a depender totalmente de Dios y enfocarnos en Dios y entregarnos a Dios y servirle a Dios como Dios quiere que le podamos servir. Y ahí es donde las cosas nos salen mal y tú te cuestionas y te preguntas, ¿por qué me están saliendo mal? Te están saliendo mal porque te olvidaste de la centralidad del evangelio. Y el día que estando centrado en Cristo, algo no te salga bien, en vez de tú ponerte a renegar, rebelde, tú dices, aún yo no entiendo esto, pero todo obra para bien a los que somos llamados al propósito de Dios en Cristo Jesús. Así que yo hoy debo entender que el proceso del evangelio va a ser un proceso donde yo tengo que morir para que Cristo pueda nacer en mí. La centralidad del evangelio se encuentra en que yo tengo que morir para que Cristo pueda vivir en mí. ¿Alguien dice amén? Ahora, si Él es el iniciador, lo primero es que pasamos por un proceso de transformación. Amén, que Dios permite a través de un sufrimiento. Pero la obra se llama buena, dice el que comenzó la buena obra. Tenemos que distinguir que aún las cosas malas que nos puedan pasar, no decimos que es que Dios las trajo. ¿Sí? Pasamos por diferentes escenarios en la vida, pero entienda que lo que Dios está haciendo en nosotros no es malo, aunque estemos sufriendo. Lo que Dios está haciendo es bueno. Diga conmigo, la buena obra. La naturaleza de la obra es buena y se manifiesta en un crecimiento constante. Y si Dios tiene que utilizar los momentos de atropello, de persecución en tu contra para madurar, para perfeccionarte y llevarte a la plenitud de los principios de Dios, Dios lo va a hacer. Y por eso es que cuando yo mismo veía gente sufrir, trataba de resolverle los problemas, pero entendí este punto importante del reino de los cielos, que aún Dios va a utilizar el sufrimiento para traer un proceso de plenitud y crecimiento. Y en vez de yo orar y decirle al Señor, Señor, resuélvele todos los problemas a la gente, hay gente que necesita muchos problemas para seguir sirviendo a Dios. Así que cambié mi oración y dije, como dice el verso 9, vaya conmigo al verso 9 de ese capítulo, donde el apóstol Pablo dice, y pido en oración el amor, porque esto es el evangelio de la gracia. Dice que pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que ustedes aprueben o prueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oh Dios mío, Señor, yo tengo que repetir esto, amado. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ciencia y en todo tipo de conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Pero ¿en qué se mide el que yo sea irreprensible en la petición que está haciendo el apóstol Pablo? Él no está diciendo que tú seas irreprensible en lo que los religiosos nos enseñan. Él está diciendo que seas irreprensible en todo amor y conocimiento y ciencia acerca del Hijo de Dios. Y dice, para que ustedes lleven frutos de justicia, porque el que es irreprensible carga con frutos de justicia. Isaías dice que nuestras obras sin Dios eran como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Era la toalla sanitaria de ese entonces de la dama. Y el profeta dice, las obras de ustedes son como trapos de inmundicia. ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a los religiosos, se lo dijo a los fariseos. La iglesia del Señor, cuando vive en la atmósfera de la gracia y del evangelio de Cristo, puede abundar en el fruto de la justicia. ¿Y cómo eso se traduce? Se traduce, ahí lo estamos leyendo, el apóstol Pablo, esto, amado, siento una gloria de Dios extraordinaria, porque esto es lo que es el fin del Espíritu Santo en todos nosotros. El fin del Espíritu no es darte una casa, el fin del Espíritu Santo, el objetivo del Espíritu de Dios no es darte una falda que te llegue a los tobillos, no es que no vistamos con modestia, gloria a Dios por eso, pero el fin particular de la obra del Espíritu Santo de Dios es que tú tengas el conocimiento pleno de quién es Cristo en tu vida y que tú puedas abundar en amor, en el fruto de la justicia por medio de Cristo para la gloria y alabanza de Dios. Y lo menos que hay en lugares donde hay religión y también dejadez
es amor, gozo y justicia, que es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto manifestado del Espíritu es el carácter, es el reflejo, es la imagen de Cristo, que cuando tú te miras al espejo de la vida, tú puedes actuar con los frutos de justicia, no de manera egoísta. ¿Cuántos cristianos hay hablando en lenguas, pero están hablando mal de sus pastores, hablando mal de los líderes, hablando mal de su hermano? Pueden ver a su hermano, amén, caído, y en vez de ayudarlo, están criticándolo. Ah, qué bonito se oye como predica, qué bonito se te oye cuando hablas en lengua, qué bonito se oye cuando tú profetizas, pero estás por dentro lleno de pecado. Y un pecado que no te permite redimirte porque no eres sensible a la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Yo no te puedo transformar. Nadie puede transformarte. Eso se llama manipulación. Tú tienes que ir donde Dios y decirle: Señor, yo necesito ser depurado, necesito ser transformado, necesito vivir el evangelio, donde tu Espíritu Santo está obrando todos los días en mi vida, donde yo deje de hablar malo. Nadie dijo amén. Yo me digo amén, pastor, gloria a Dios por eso. Donde yo deje de vivir impulsivamente, donde yo deje de malgastar mi dinero, donde yo deje de chismosear, porque estamos mirando los pecados grandes de la gente y del vecino. Pero esto no se trata de que mires al vecino, esto es que tú te mires por dentro, porque el evangelio de gracia viene a hacerte una radiografía donde la obra del Espíritu Santo está trabajando contigo. Porque es fácil mirar el pecado de otro, pero ¿saben lo que es pecado también? La omisión de hacer lo correcto y lo bueno. La Biblia dice que es contado pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, lo maravilloso de la gracia, que cuando, ¿sabes lo que hace la gracia? Te enamora. Te enamora. Los jóvenes aquí, yo estoy enamorado de mi esposa. Mi esposa estaba de vacaciones y eso hablábamos todos los días. 2 y 3 veces al día. No importa el horario, qué horario fuera acá. Bueno, no importaba qué horario fuera allá, ¿verdad? Porque si yo estaba durmiendo, le decía: mi amor, yo estoy durmiendo. Pero eso es la gracia. Está enamorado de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que donde abunda la justicia de Dios, abunda un corazón que dice: yo me entrego a Dios. No hay reservas para Dios. Estamos mirando el pecado de la gente, de la comisión, o sea, de lo que hizo, y no estamos mirando el pecado de la omisión. Y tú dices que yo soy muy bueno, evangelio de obras. ¿Te das cuenta cómo el evangelio de gracia toma la realidad de la naturaleza del hombre y la confronta? No estás peleando conmigo, con la estatura del pastor, la estatura de Gille Ávila, la estatura del evangelista. No, tú estás peleando contra tu propia naturaleza. La gente piensa que esto que yo le estoy hablando se oye tan lindo, pero cuando tú eres confrontado, tú te das de cuenta que está la obra del Espíritu maravillosa, donde Él está injertando el fruto del Espíritu, de la justicia, del amor, de la fe, pero esos frutos son violentos. Esos frutos van con violencia en tu interior. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una naturaleza que está peleando en violencia. Nuestra propia carne, nuestra humanidad caída. Y está diciendo: yo no tengo que ir a orar, yo no tengo que ir a ayunar, yo no tengo que ir todos los domingos. ¿Por qué el pastor siempre está mencionando que yo tengo que ir los jueves? Mira, si usted no quiere venir, usted no tiene que venir. Usted no se tiene que ver afanado por lo que yo le diga. Si usted no quiere venir a la iglesia, no venga a la iglesia. Allá usted con Dios. Porque estamos cansados del discurso en que yo tengo que apretarte la mano para que tú le sirvas a Dios. No, esto no funciona así. Si tú no quieres venir los jueves, mira, el pastor está diciendo, está grabado, no tienes que venir los jueves. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es algo decisión tuya. Porque al final del día, tú vas a tener que tener un encuentro con Dios. Y tú no vas a decir: yo iba a la iglesia porque el pastor me lo decía. No, yo no fui a la iglesia porque el pastor dijo ese domingo que no había que ir. No, en el tribunal te van a decir: ¿qué pasó? ¿Tú estabas enamorado? Si tú decías que estabas enamorado, olvídate el que te decía: no tienes que venir a la iglesia. Puede ser el pastor, el vecino, quien sea, pero si tú estás enamorado de Cristo, tú no vas a pecar por omisión. Tú vas a buscar a Dios porque tú estás enamorado de Cristo. Ay, usted imagínese la novia diciéndole al novio: ay, es que tú no me llevas a comer. El esposo diciéndole a la esposa: oye, de vez en cuando dime que me veo bonito. Si tú tienes que estar diciéndolo, bueno, aquí yo cogí agua. Ay, Dios mío. Cogí mi agua. No, yo estoy bromeando. Déjeme arreglar eso.
Pero se da de cuenta, santo, fuego de Dios. Eso es el evangelio. Estar enamorado de Dios. Si yo tengo que sacar el discurso todos los domingos para decirte cómo te tienes que vestir, que tienes que venir, que tienes... Claro que hay que predicar, enseñar, exponer la palabra y hablar de la oración y del ayuno. Pero qué fatigoso hacerlo desde la perspectiva de un evangelio de obra y no un evangelio de gracia, donde disfrutamos, como te decía, y nos deleitamos en venir a disfrutar de la presencia de Dios. Si yo te digo el jueves hay culto y tú me dices yo no puedo ir a la iglesia, ¿por qué? No, porque tengo que ir a la práctica de karate, no sé, a la práctica yo no sé de qué cosa. A mí me parece que tú tienes que ver lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. La obra del Espíritu Santo se está trabajando en ti. Entonces llego al punto de rendición, donde abro mi corazón y en el evangelio de gracia digo, espérate, yo necesito rendirme, yo necesito perseverar, porque el que persevera llega. Pero yo no persevero por mis fuerzas. Si esto te es una agonía, si esto es un letargo, me parece que tienes que reconciliarte con el Señor. Necesitas abrir tu corazón y pedirle a Dios nuevamente que deposite en ti el primer amor. Porque donde está el primer amor, como se le dijo a la iglesia que hemos ya enseñado y predicado en tantas ocasiones, le dijeron, para que tú vuelvas al primer amor necesitas volver a las primeras obras. Y las primeras obras de un enamorado es que siempre está conectado con Dios. Es aquella persona que llega a los cultos, no se pierde ni una fiesta, ni un culto de una célula o de un culto en un hogar. El que está enamorado de Cristo llega, abre el templo, cierra el templo, está buscando de Dios, está hablando de Cristo, está hablando de asuntos de eternidad, está hablando del reino. Y cuando está sufriendo más persevera y más busca de Dios porque está enamorado de Cristo. Evangelio de gracia, gente que perseveran porque aman a Dios. Y no por la simple costumbre y sencillez de que yo llegué a la iglesia y yo vi el mismo sermón de todos los domingos. ¿Y cuál es tu encuentro con el Espíritu? Se cantaron los 3 cánticos, llegó el tiempo de la intercesión. ¿Y cuál es tu relación con el Espíritu? ¿A qué hora llegaste al culto? ¿A qué había aposento alto? Antes me decían los líderes de intercesión, pero pastor, debemos motivar. Mire, con que se mencione y se diga es suficiente. El que esté enamorado llega. El que esté enamorado no pone excusas. El que esté enamorado no se le necesita torcer el brazo. Eso es el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando vivimos de esa forma apasionadamente para el Señor, estamos dando frutos de justicia.